Seguimos con más información de la escena internacional. En este caso, el presidente argentino Alberto Fernández anunció toque de queda y no se podrá circular desde las 0 a las 6 de la mañana. Además, se suspendieron los encuentros sociales en lugares de alto riesgo tras el aumento exponencial de casos de coronavirus. Para brindarnos más detalles al respecto, es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosario? Buenas noches, un gusto saludarte. El gusto es nuestro como siempre, Claudio. ¿Y qué impacto político, sobre todo, han tenido estas restricciones anunciadas por Fernández? Bueno, merecieron una ola de críticas, una avalancha de críticas desde la oposición, las principales voces de la oposición, sobre todo aquellas que no están con funciones gubernamentales, o sea, la voz de los opositores que en este momento no gobiernan provincias, no están al frente de intendencias municipales. Esas voces realmente se convirtieron en alaridos, acusando otra vez de avanzar hacia una suerte de autoritarismo por tomar este tipo de medidas. La verdad es que todos los gobiernos provinciales y los principales municipios gobernados por distintos colores políticos, todos han estado en mayor o menor grado de acuerdo con que se hagan restricciones, porque esta segunda ola está pegando muy fuerte en la Argentina. Incluso en lugares como Córdoba, desde donde estoy hablando, y donde todavía hay una amplia disposición de camas en terapias intensivas, se ha tomado la decisión de cerrar de 12 de la noche a 6 de la mañana toda actividad. O sea, también Córdoba, con indicadores que son malos en cuanto al ascenso de los contagios, pero que no son malos ni preocupantes de momento en cuanto a la disposición de camas en terapias intensivas. También ha decidido aplicar restricciones más leves que en la provincia de Buenos Aires, donde está golpeando mucho más fuerte y el sistema sanitario está mucho más cerca del colapso. Yo creo que las voces opositoras que no cumplen funciones en gobiernos, no están gobernando provincias ni ciudades, están actuando con cierta irresponsabilidad porque no están viendo que en realidad en muchos países del mundo, ante estas olas de contagios tan fuertes, se toman medidas restrictivas. Tiene lógica hacerlas, las está haciendo Francia, y toques de queda por todos lados en el mundo se están aplicando. En Chile, gobernado por Sebastián Piñera. Me parece que la lógica esa que en algún momento planteó la oposición detrás del término infectadura, no va a dejar del todo bien parada la oposición. Creo sí que tendría que ver la oposición y aportar ideas en que estas restricciones no afecten o afecten lo mínimo indispensable a la economía, que ya no siga golpeando a la clase media, a las pequeñas y medianas industrias de la forma tan brutal en que lo han estado haciendo, pero no oponerse como se está oponiendo a las medidas restrictivas como si en sí mismas implicaran una pérdida innecesaria de libertades, cuando estamos viendo que en todos los rincones del planeta, de todos los signos políticos, en las llamadas democracias maduras del occidente desarrollado, que son intachables estados de derecho, se están tomando también medidas restrictivas, porque es la medida de la que se dispone para un fenómeno o un flagelo de esta naturaleza. Creo que la ola de críticas no está siendo del todo afortunada, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno muy malo, deja muchos flancos muy lógicos para criticarlo, pero la oposición desde hace un tiempo a esta parte parece empeñada en golpearlo en los puntos en los que no debe golpearlo, porque todo es mucho más discutible, todo es mucho más complejo de lo que la oposición está pretendiendo que sea. A propósito de esto que mencionabas, la oposición está castigando al gobierno por el plan de vacunación, por su marcha, por cómo se viene realizando la inoculación a la población.
¿Tienen asidero estas críticas, Claudio, o también tienen que ver con este interés político de desgastar al gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que también están mal enfocadas, totalmente mal enfocadas, porque está planteando las principales voces opositoras, o sea, las que más se escuchan en este griterío que es la política argentina. Las voces que más se escuchan están machacando como que en Argentina el plan de vacunación está siendo pésimo, es de los peores del mundo, y la verdad es que no es así. Argentina está en el puesto número 20 de países que llevan adelante la vacunación. No es un ritmo malo y podría haber sido mucho mejor si AstraZeneca hubiese cumplido con lo firmado, porque bueno, el mundo después evidenció que los contratos que se hicieron, los acuerdos que se hicieron, no podían ser cumplidos. El mundo está actuando frente a un hecho totalmente desconocido. Los laboratorios calculaban poder producir cantidades de vacunas que no están pudiendo producir. Por lo tanto, en ese punto, si bien hay cuestiones para cuestionar o para debatir, pero me parece que no para atacar en el sentido en que lo están atacando al gobierno. El ritmo de vacunación está más o menos en la media de lo que se está viendo en el resto del mundo. Hubiera sido lógico, Rosario, por ejemplo, que pusieran la lupa en la forma de instrumentar la vacunación, ¿no? Que preguntaran, por ejemplo, ¿por qué no se aplicó un sistema mucho más simple, sobre todo para la gente grande? Este es un virus que ataca y es más letal con la gente mayor, ¿no? Arriba de 65 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no se aplicó una forma simple como la que están aplicando en Chile, que es llamar, como cuando tienen que pagar jubilaciones en Argentina, a fin de mes, cuando hay que pagar las jubilaciones, llaman los bancos por los números de documento, van diciendo, bueno, del número tal al número tal día en tal banco. ¿Por qué no lo hicieron de ese modo? Si era fácil, porque si se trata de determinadas generaciones, de determinadas edades, la lógica de la organización del pago de jubilaciones es más fuerte que la lógica medio absurda que se está aplicando para la vacunación. ¿Por qué no llamaron por documento para hacerlo más claramente por la edad? En lugar de eso, se buscó un instrumento digital. Se llama ciudadano digital. Uno tiene que inscribirse en ese espacio digital y desde allí solicitar el turno de vacunación. Estamos viendo permanentemente que vacunan a gente de distintas edades, entonces uno no entiende. Cuando llaman para pagar la jubilación por los números de documentos, todos los que asisten son los que tienen de tal edad para arriba, ahí no le podés errar. Pero si es por anotarse en Ciudadano Digital, un instrumento que le es más fácil de acceder a los más jóvenes que a los mayores. Los más jóvenes tienen una familiaridad más natural con los instrumentos digitales. Para los mayores se trata de laberintos muchas veces inextricables. Por lo tanto, hay muchísima gente que por la edad debiera estar anotada y debiera tener turno para vacunarse y no lo tiene, porque ese instrumento que se ha creado es discriminador en eso, ¿no? Es más discriminador para los que más dificultades tienen para manejarse en los medios digitales, que son precisamente los que necesitan con más urgencia la vacuna. Entonces, la pregunta que podría hacer la oposición, y no hace, es ¿por qué se creó ese instrumento? Yo puedo arriesgar una hipótesis a modo de respuesta. Por ejemplo, como hipótesis planteo, lo que pasa es que el kirchnerismo y la cámpora son los únicos aparatos políticos que funcionan con eficacia en la Argentina. Son inmensamente eficaces. Creando ese instrumento, ellos tienen la eficacia para hacer que todos los kirchneristas, militantes y simpatizantes y allegados y sus mundos circundantes
estén anoticiados y puedan ingresar rápidamente. Yo estoy seguro que si se pudiera verificar, se verificaría que ese 25%, entre el 25 y 30% que constituye el kirchnerismo está mucho más masivamente dentro de la plataforma digital para acceder a los turnos de vacunación que el resto que no es kirchnerista y que no pertenece al mundo circundante del kirchnerismo. Esos aparatos políticos eficaces, ¿no?, han actuado, en mi hipótesis, han actuado para que masivamente todos los militantes, los familiares de los militantes, todos los allegados, ¿no?, todo el mundo circundante, se haya masivamente incorporado a esa plataforma digital. Por lo tanto, están siendo masivamente vacunados, mientras que quienes no son kirchneristas y no tienen la voluntad o la facilidad de entrar, de manejar esos instrumentos digitales, están afuera, están mirando desde afuera, sí, y están siendo, sin saberlo, segregados de un sistema de vacunación, que se parece, sí, una caja negra a un bolillero cargado, porque además ese bolillero estaría cargado, además de que en ese bolillero la mayoría de las bolillas tienen un mismo color político, la mayoría de las bolillas, y eso que sin hacerlo por la fuerza, por el solo hecho de que al tratarse de una plataforma digital es menos accesible para los mayores, salvo que estén asistidos por un aparato político que les esté diciendo, que lo esté instrumentando, que los esté incorporando. Uno prende la televisión por aire, los medios más masivos en radio y en televisión, y no hay propagandas explicando que para ser vacunado hay que pedir un turno incorporando a Ciudadano Digital, explicar lo que es esa plataforma, cómo se accede a esa plataforma, cómo se solicita desde esa plataforma el turno de vacunación. Nadie está explicando públicamente nada, pero bien, por las vías políticas seguramente lo están haciendo. Eso es lo que tendría que estar señalando, incluso denunciando la oposición. En vez de eso están atacando donde no tendrían que atacar, Rosario. Sí, totalmente ilógico suena. Muchas gracias, Claudio, por el día de hoy. Beso grande, hasta siempre. Que pases muy bien. Es momento de una pausa en BTV Noticias, ya regresamos.